Saludos, saludos al país. Somos Foro de Opinión. Complacido de estar a esta hora de la mañana acompañándole, ¿verdad? Para ver, pasar revista algunas de las informaciones más palpitantes que el día de hoy habrán de conocerse algunas y otras que quizás ya ustedes conocen. Buenos días, Rubén. Saludos, David, saludos a la gente que sigue cada mañana este programa Foro de Opinión. Nosotros contentísimos de compartir con todos ustedes el mismo. Saludar a Maguá, José Ramón y a todo el equipo de trabajo, a Monegro Gavilán también, a todo el equipo de trabajo de Foro de Opinión. De manera que desde donde quiera que estén, nuestro cariño y nuestro aprecio. Además, Rubén, a partir del próximo jueves se integra una persona nueva a este elenco. Hablamos de Yaniris Fabrillet, periodista, estará con nosotros a partir del próximo jueves y obviamente vamos a darle un matiz, ¿verdad?, femenino también al programa. De revista. Sí, femenino, de manera que bienvenida sea Yaniris Fabrillet, que a partir del próximo jueves ya estará a esta hora de la mañana con nosotros en este espacio Foro de Opinión. Y bien, ustedes saben que de manera sorpresiva se ha derogado el decreto que designó al señor Plutarco Arias como ministro de Salud. Obviamente en las últimas semanas al ministro se le veía un poquito, ¿verdad?, como sustraído de sus funciones. Sabemos que hay un gabinete de salud que dirige la vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña, y parece que han habido algunos conflictos. El exministro Plutarco Arias, sabemos de fuente segura que él envió 2 cartas al presidente de la República. La primera, poniéndole el cargo a su disposición, para que él obviamente se sintiera tranquilo, ¿verdad?, y pudiera hacer el cambio que entendiese. Y una segunda carta le envió al amigo, a Luis Abinader, al amigo. En esa segunda carta que le envía al amigo, a Luis Abinader, él habla de la presión con que él estaba operando el ministerio. Incluso en ella incluye el término hasta chantaje dentro de la administración. Fuera de este hecho, de esta carta del exministro Plutarco Arias, se suscitaron 2 hechos en salud pública que llamaron la atención nacional. El primer hecho fue la separación del cargo del director de Recursos Humanos, el doctor Mateo, una persona cuya hoja de servicio hasta ese momento había sido pulcra, con pulcritud durante toda su vida, y una persona que contribuyó de manera significativa al triunfo del Partido Revolucionario Moderno, especialmente en la organización de todo el engranaje de salud que tiene este partido. Ahí estuvo el doctor Mateo al 100%, día a día, cada día. Sin embargo, duró poquito en el cargo por una acusación que se le hizo con respecto a las supuestas ventas de empleos. Luego vimos como uno de los periodistas más conocidos de este país, amigo, una persona que fue el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y posteriormente entonces presidente del Colegio de Periodistas de la República Dominicana. Me refiero al amigo apreciado Olivo, ¿verdad?, Olivo de León. Y este renunció al cargo siendo director de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública. Olivo es un hombre muy íntegro, es una persona que cuando asume un empleo y asume una responsabilidad lo hace con ahínco, derecho, correcto y de manera pulcra. Y nos llamó mucho la atención en este programa el hecho de que Olivo de León había salido, renunciado de Salud Pública. Ahora nos encontramos con la renuncia de Plutarco Arias y la reciente designación del doctor Daniel Rivera, santiagués, un hombre muy afable, conocido en el ambiente de la Academia de la Pucamaima en Santiago y
ha sido designado como nuevo ministro de Salud. Miren, no sé si Rubén estará de acuerdo conmigo, amigos televidentes, pero lo que ha ocurrido en salud pública desde que el PRM tomó el poder, estos hechos consecutivos, pienso que esa situación, lo que hay ahí, debe aclararse. Yo no soy quien para decir que ahí haya instalado o no una especie de mafia, ¿verdad? De estructura que a veces imposibilita la labor de una gente que vaya a hacerlo bien, porque ustedes saben que donde siempre ha habido desorden y alguien va a poner orden, ese orden va a chocar con esos intereses ahí que pudieran estar instalados y que quizás afecten también al nuevo ministro. Pero eso es una especulación mía, obviamente. Pero parece que en salud pública las cosas no andan bien. La vicepresidenta de la República, quien es la encargada del gabinete de salud, una persona que hasta ahora ha dado muestras fehacientes de honestidad, de transparencia, de rectitud, una persona que quiere lo mejor para el país, etc. Pero a veces cuando usted tiene un ministro cuyo jefe no es precisamente el presidente de la República, pudieran haber intereses encontrados. Una cosa es la visión de ese ministro, otra cosa es la visión que tiene la presidencia a través de su vicepresidenta. Y eso pudiera también tener y ser objeto de choques y no tener esa autoridad, como fue el caso de Plutarco Arias, que en las últimas semanas, diríamos nosotros los últimos 2 o 3 meses, él no se sentía que siendo ministro su firma tuviera la potestad para hacer los cambios necesarios. Por eso él habla, en esa carta al presidente, le habla de la presión en que él estaba siendo sometido y hasta de chantaje. Cuando usted es una persona como ese señor, con esa trayectoria tan limpia, como Plutarco Arias, que tiene esposa, hijos, hermanos, personas allegadas que conocen, ellos comentan, ¿verdad?, en lo interno de ese grupo que tiene, que le aprecia, usualmente esa gente no aguanta mucho. Lo que hace es que simplemente sigue su vida, ¿verdad?, y deja las funciones públicas. Y nosotros necesitamos en este país que hayan personas probas en las instituciones y que podamos salir adelante. Que esa bandera que ha sacado el presidente Luis Abinader de combatir la corrupción, de ser transparente en todos los aspectos, de maximizar el dinero público y de hacer y poner atención a la calidad en el gasto. Todo esto nosotros lo aplaudimos y entendemos que cada uno de los funcionarios debe entender que así debe ser, empezando incluso hasta por los legisladores, Rubén. Mira, yo creo que este tema de salud pública es un tema trascendente, sobre todo porque un gobierno es como una mesa, y en el caso de la República Dominicana, esas 4 patas están en 4 instituciones fundamentales del sistema. Salud pública es una de esas patas. Los escándalos que se han venido originando, motivados, razonados o no, hacen que se preste la atención porque estamos hablando de la salud de un pueblo y la ejecución de un presupuesto grandilocuente. Probablemente solo educación supere a salud pública en la focalización de dinero que ha puesto como empeño el presidente de la República para que la población retorne a la normalidad. Digo esto así porque hay otro desprendimiento. Cuando se originó el escándalo por la supuesta pretensión de sobrevaluación de la compra de las jeringuillas, también hizo saltar del cargo a un funcionario que se considera una persona proba, una persona correcta, que era el director ejecutivo de ese gabinete. Cuando se va a Olivo de León, un periodista que, como muy bien tú lo has resaltado, una persona altamente conocida y una trayectoria de pulcritud en el ejercicio de sus funciones, fue el primer desprendimiento que se originó ahí, protestando porque le tenían las 2 manos amarradas y él estaba ahí pero no era nada. Da la impresión de que la vicepresidenta de la República, que es una ejecutiva que viene del sector privado, parece ser una persona que tiene mucha decisión y pudiera
estar creándose un conflicto por la decisión de imponer cosas. Probablemente que no vayan en consonancia con lo que son los programas de los facultativos que están ahí o han estado ahí y los ejecutivos que están ahí. Lo del doctor Mateo todavía la gente está esperando la prueba. ¿Por qué no presentan la prueba en contra del doctor Mateo? No hay ninguna prueba. Simplemente un daño se quedó ahí dañado y el gobierno lo menos... Yo pensé que al doctor Mateo era que iban a poner de ministro, yo quiero que tú sepas. Porque es una persona. Le pusieron su caso a la doctora Milagro Ortiz en las manos en su condición de directora del Departamento de Ética, pero ¿dónde están las acusaciones que ustedes le hicieron a ese ciudadano ejemplar, como muy bien tú señalas, en su vida, de historia? Ah, no. Se va a Olivo de León bajo la premisa de que no lo dejan trabajar. No pasa nada. Renuncia el director de gabinete, el director ejecutivo de gabinete, por un escándalo de la compra de una jeringuilla que supuestamente eran a 2 pesos, eran 25, luego se explica que no, que este era otro tipo de jeringuilla especial para la vacunación. Y eso se queda ahí en una rueda de prensa. Se origina esta cancelación de un hombre que se considera ser de la cercanía de la propia vicepresidenta de la República y jefe del gabinete. Ahora viene otro médico del mismo lugar porque ella es de Santiago. Parece que es una decisión que el presidente, respetando el espacio que le ha creado de jefe del gabinete, le ha permitido a ella. Pero se crearon grandes expectativas con ese cargo. Yo pensé en 4 personas. Yo vi muchísimas publicaciones. Yo pensé que en ese cargo podían haber retornado al doctor Mateo. Yo pensé que en ese cargo pudieron haber designado al doctor Osvaldo Canario de San Juan. A propósito de San Juan no le han dado una posición de importancia, de ninguna naturaleza tampoco. Yo pensé que a ese cargo iba a ir el doctor Jesús Félix Iglesias. Y finalmente pensé en la persona de más renombre, el médico de más prestigio que tiene, nacional e internacional, la República Dominicana, que nosotros nos gastamos el lujo de tenerlo aquí en este país, el doctor José Joaquín Puello. Yo pensé en esas 4 personas, de verdad lo digo. Entonces, parece que hay otro tipo de componente. A nosotros como ciudadanos nos interesa que salud pública funcione y funcione bien en consonancia con la prédica del presidente. Salud pública es una de esas 4 patas. ¿Cuál es la otra pata? La otra pata del gobierno es el Ministerio de Educación. Con todo lo que ha ocurrido también ahí, porque ahí ha habido su escarceo y ha habido que hacer aclaraciones públicas sobre lo que fueron las licitaciones, la compra. Yo no quiero pensar nada malo, porque yo creo que todo el que se atreva en este país a equivocarse con el mal uso de los recursos que le pone el gobierno en la mano, yo no tengo duda de que lo van a cancelar y que lo pueden encarcelar también. Abinader está en eso. Y qué bueno que tenemos un presidente así. ¿Cuál es la otra pata que tenemos? El Ministerio de Agricultura. ¿Y cuál es la 4ª pata que tenemos? El Ministerio de Defensa. Esa es la mesa de gobierno. Todo lo otro, óyeme. Podemos incluir el turismo ahí. ¿Verdad? Turismo para hacer más El turismo, esos cuartos se lo llevan. A mí nadie me hable de turismo. Yo quiero que tú sepas una cosa. Hasta que tú no me digas a mí que tú tienes estafeta del Banco del Gobierno, que cuando el turista llegue cambia ahí, como se hacen en Brasil. Ve a Brasil con dólares o con euros a comprar una tienda. No, usted tiene que ir a cambiarlo por reales, que es la moneda de ellos. Entonces usted va a cualquier sitio aquí lo que hay son multimillonarios con los turoperadores, esos cuartos se quedan allá. El que viene de fuera paga con una tarjeta por ahí, esos cuartos no entran aquí entran menuditos. Yo no sé por qué se habla tanto de eso. A mí tienen que convencerme de eso. Pero ese es otro tema. De manera tal que esta situación de salud pública, la población, nosotros todos, tenemos que colocarnos unos binoculares para ver qué es lo que pasa. Porque tampoco me ha gustado que el señor Plutarco, después que lo destituyen de manera bruta, el presidente de la República es el hombre mejor informado que hay en este país, por donde quiera que ustedes lo pongan. Hay que reunirle todos estos programas y ver lo que le interesa y él lo ve. Él toma su tiempo para ver y ver todo. Los informes de inteligencia le dicen todo. Me perdona Plutarco, pero si el presidente lo quitó, algo hay. Algo hay. Que lo quieran proteger, no decir nada. Y ahora, después que te quitan, tú me estás diciendo eso.
Hoy, ¿por qué tú no renunciaste? Temprano. Yo no le doy valor tampoco a nada de eso, David. Porque yo estoy aquí en esta posición y desde la posición yo estoy sintiendo situaciones. Yo que tengo que renunciar y decir, ¿por qué estoy yo renunciando? Espera que me cancelen. Bueno, siguiendo con el sistema de salud, Rubén y yo ayer fuimos testigos de cómo un adulto mayor estaba buscando un centro de vacunación, confundido el pobre. Andaba viendo dónde se va a vacunar. Pareciera que estos mismos problemas que tiene el Ministerio de Salud no han permitido que ellos coordinen bien las acciones a favor de la población. Y es que cuando usted tiene un ministerio que parece estar manga por hombro, como decía mi papá, manga por hombro significa desordenado, sin un rumbo, totalmente desorganizado, que es lo que estamos viendo en salud pública. Si ustedes están viendo el programa desde el principio, han visto lo que he dicho con respecto al desempeño de ese ministerio y las acciones que han pasado ahí, podrán colegir conmigo en el sentido de que parece no haber orden y el presidente de la República quiere orden, el presidente de la República quiere definitivamente que el país se vacune, que la gente entienda que es necesaria y que las prioridades en que se han clasificado las primeras personas a vacunar se lleven tal cual. Y ayer hemos visto personas en las calles sin la información adecuada de cuándo, dónde y a qué hora se va a producir esa vacunación como supuestamente a él se le había dicho. De manera que cuando hay información y desinformación es un problema. Es por eso que nosotros decimos por aquí que hay en el gobierno una debilidad con respecto a la información que se dan por los medios. Y son estos medios tradicionales, estos medios creíbles a través de la cual el gobierno debe decir su información. Nosotros obviamente la obtenemos la información porque hacemos un esfuerzo periodístico y de investigación para saber cómo van las cosas, pero no porque el gobierno venga de nosotros a decirnos que esto es así o asá. De manera que veo una gran debilidad en la Dirección General de Comunicaciones que viene no desde los ministerios, sino desde Palacio, porque ahora resulta que incluso hasta los ministerios tienen que dejarse llevar de Palacio y no hay una información que le dé a la población de manera eficaz y veraz dónde van a ser vacunados. Y ayer vimos a este pobre señor deambular, digo yo, Rubén, en las calles, centro por centro, para saber dónde iba a ser vacunado. Mira, yo quiero decir que todos nosotros, la gente que tenemos acceso a los medios de comunicación, básicamente la gente que está manejando redes, tenemos que contribuir con el gobierno, vale decir contribuir con la población, porque cuando ayudamos al gobierno para que las cosas fluyan de manera positiva, estamos ayudando al pueblo. Hay mucha gente también perversa, manejando informaciones falsas, tergiversando las informaciones. Es verdad, hay un fallo en el área de las comunicaciones para bien explicar. La vicepresidenta de la República, que es la encargada del Gabinete de Salud, ha anunciado en el día de ayer que se van a abrir unos canales de comunicación y estoy conteste con ella. Salvo que no sea una información oficial del gobierno, no le haga caso a ninguna desinformación. Algunas veces publicaron listados de puntos donde supuestamente se iban a montar los operativos de vacunaciones que eran falsos y la población fue y se encontró con que no era ahí. Ciertamente ayer nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo eso. Además, un lugar en donde estaban vacunando, de repente la persona fue a las 5 de la tarde y ya no había nadie. También hay que decirle a la gente cuáles son los horarios. Si usted me va a decir a mí, mire, yo voy a vacunar aquí de 2 de la tarde a 10 de la noche o de 7 de la mañana a 3 de la tarde, la población tiene que saberlo también. Hay desinformación también con el tema del horario. Entonces,
Estos son datos que son esenciales, pero yo le diría a la población en sentido general que no hagamos caso a ninguna información que salga en las redes, porque hay mucha gente malintencionada, hay gente que quiere hacer fracasar ese proceso, hay gente que tiene intereses. Aquí se originó una discusión porque el gobierno tomó la decisión de que solo el gobierno iba a traer vacunas aquí, para tener control. Y los sectores privados que querían hacer negocio, como han hecho todo el negocio del mundo con la salud del pueblo, el mejor negocio que ha habido en este país es la salud de la gente. Tan bueno es el negocio que a usted le cuesta más caro estar en una clínica, internado en una clínica, que estar disfrutando de un resort. La clínica es más cara que el hotel de diversión. Es una cosa que usted no lo puede creer. Porque aquí el sistema de salud, básicamente el sistema de salud privado es una estafa, es un robo, un saqueo en contra de la población. Son indolentes, no tienen que ver. Usted puede tener su seguro en los bolsillos y hay elementos aquí especialistas que dicen, no, yo no cojo seguro. Pero todavía tú tienes el seguro en los bolsillos, tú tienes que cantearte con unos cuartos para chequearte sobre determinadas situaciones. O sea, aquí hay problemas, aquí tiene que haber una revisión del sistema de la seguridad social. Pero eso, de los puntos de vacuna, hay que resolverlo. Miren, yo voy a presagiar algo aquí, para culminar con este tema. Miren, recuerden que hace varios años que se ha venido hablando sobre posverdad, o la verdad se dice o se aclara después que la mentira ha tomado cuerpo. Posverdad. Las redes sociales, señores, están perdiendo muchísima fuerza. Yo conozco decenas de personas que se han salido, por ejemplo, Rubén, tanto de Instagram como de Facebook, que no están ya ahí, que no les interesa, que ya se han ido de nuevo, han vuelto a los canales tradicionales, a la información veraz, y no le están dando mucho caso a las redes sociales. Al contrario, las redes sociales se han ido especializando más en la farándula, en los chismes de farándula, en el merenguero, en el dembocero o en el rapero. En el asunto que tiene que ver con la realeza y los chismes de patio. Pero la gente seria se está yendo ya de las redes sociales, para que ustedes sepan esto. Por otra parte, señoras y señores, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un sondeo con respecto a la receptividad que tuvo el discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader el pasado sábado. Y a todos aquellos, a la mayoría por lo menos, muchos obviamente son gente que piensa mucho, son muy analíticos, y dependiendo a veces de los sectores en los que uno se está desenvolviendo del día a día, te van a decir una cosa y otro otra. Pero en sentido general, el discurso fue optimista y la gente le cayó muy bien. En términos poblacional, ¿verdad? La gente ha visto que el presidente en ese discurso, creo que si se esmera en la dirección de comunicaciones o si hace un trabajo medianamente bueno, este tema del discurso pudiera durar por lo menos hasta media semana, hasta mañana diría yo quizás, dependiendo de cómo el matiz que le den desde el Palacio. Pero en realidad el discurso fue bueno, optimista. Obviamente yo digo claro que al presidente le faltó hablar sobre algunas cosas que lo dije ayer ya, que no voy a repetir, pero en lo general fue un buen discurso. Bueno, yo creo que son unos pariguayos la gente que está manejando la comunicación. Van a aprender, pero pudieran tomarse un tiempecito. Pero para mí... Pero puede ser muy tarde cuando aprendan. No, voy a usar el término, yo estoy... Puede ser muy tarde. Me parece que son unos pariguayos en el manejo de esto. Te lo digo porque nosotros ayer, que no nos quisimos llevar de mediciones de nadie, sino que nosotros hicimos nuestra medición. Yo prácticamente instalé un centro de llamadas. Aquí le ponen el nombre en inglés, call center. Call center. Call center, ¿verdad? Centro de llamadas para consultar, pero la mayoría de los ciudadanos con los que hablamos estaba conforme con lo que dijo Luis Abinader y con las promesas que hizo Luis Abinader. Porque, por ejemplo, decir que iba a construir en este año más vivienda que la que ha hecho el INVI en 60 años, es una cosa, ¿verdad?, a la que hay que prestarle atención. No, el 10% dijo él. ¿Eh? El 10%. El 10%, pero en un solo año. Sí, pero... Un solo año.
estamos hablando de mucha vivienda. Hay que ver cuál es el plan. Hablar de la construcción, por ejemplo, David, de el muro en la línea divisoria de la frontera con Haití, es algo que la gente estaba esperando con ansia hace muchísimo tiempo. Y decirlo el día de la independencia. A propósito de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, todos esos prohombres, ¿verdad? Decirlo ese día, eso tiene un significado, porque es verdad, el que no conoce la línea limítrofe con Haití, estamos hablando de más de 300 kilómetros de línea de franja fronteriza, y hay lugares inhóspitos en esa zona de difícil acceso, pero que igual los traficantes, los indocumentados, se la ingenian para violentar todo. Está hablando también de una especie de... No se la ingenian, Rubén. Pero... No se la ingenian. ¿Sabes por qué se la ingenian? Lo que pasa es que la gente que está aquí en la capital, es que los militares... que no tiene idea, hay gente que nunca ha ido por ahí. No. Una parte importante de la gente no conoce de lo que estamos hablando. Pero nosotros que conocemos la topografía de esa zona, nos damos cuenta de lo difícil de acceso. Ahora, yo le voy a decir a los que han cuestionado de dónde se va a sacar esos recursos. Si el presidente Abinader osara en pedir el apoyo de la gente para ese muro de la frontera, presidente, le va a sobrar arena, varilla, bloc, cemento para ejecutar sus planes de vivienda, porque la gente va a aportar. No es que usted se sacrifique y haga, no. Pídale a la población que ayudemos con eso. Y usted verá que hay gente que le va a dar una funda de cemento, y otro que le va a dar un quintal de varilla, y otro que le va a dar 10 blocs. Le va a sobrar material. El gobierno se va del lujo de tener material de sobre, y la ferretería del comercio va a vender lo que nunca había vendido, porque la gente necesita que este país preserve su territorio. La gente necesita que en este país, que esa mafia que opera en la frontera, que trafica armas, que trafica droga, que trafica gente, que trafica productos agrícolas, que se roba el ganado, que eso se acabe de una vez y para siempre. Y que todo el que está aquí regularice su estatus migratorio. Y el que no pueda regularizarlo, puede ser del país que sea, tiene que irse. ¿Cómo nos sacan a nosotros? ¿Qué está haciendo el amigo de David? Joe Biden. Bueno, un plan para regularizar 11 millones de allá, porque tiene un problema con eso. La cantidad de gente que está aquí irregular, que trabaja, no paga. Cuyos beneficios no van a las arcas, no, oye, y que usted trabaja, el fruto del trabajo de ese individuo no va a tu pensión. Son pérdidas por partida doble, porque primero, el que está aquí, que es por ejemplo haitiano, todo su dinero de los haitianos, los pobres, se lo mandan a su familia allá, que están peor que él, porque ya él está aquí. Pero resulta que ese ciudadano no cotiza en la TCS. Pero también resulta que cuando él necesita servicio médico, entonces hay que dárselo aquí a costa de lo que sí pagamos. Entonces, si tú me preguntas a mí, digo, no, vamos a regularizarlo todo. Y que todo el mundo cumpla con su deber, y tenga su derecho y tenga sus deberes. Mira, Rubén, definitivamente aquí hay una mafia instalada, y la mafia es militar. La mafia es militar. La mafia instalada en la frontera es militar al 100%. Los militares confabulados, obviamente, con los comerciantes, con aquellos intermediarios que van con los camioncitos, los camiones de la frontera. Esa es la mafia que hay instalada en la República Dominicana. Es una mafia militar. Atención, ministro de Defensa. La mafia es militar, lo tienen ustedes los guardias, instalada ahí. Y en los mares lo tiene la Marina, instalada su mafia ahí. Eso es para que no se lleven engaño. Los civiles no tienen potestad en la frontera, son los militares. Ahora bien, el presidente quiere zanjar eso. Hay una mafia tan fuerte en el tráfico de comercio con Haití, que aquí Colombia está proponiendo un tratado directo de libre comercio entre ambas naciones. Pero ¿por qué nosotros, la República Dominicana, que tenemos una frontera con Haití, y hacemos negocios que no sé, si se contabilizaran los negocios que hacemos con Haití, Haití fuera nuestro primer socio comercial, no Estados Unidos incluso? Pero no, lo dejan así porque ahí hay, como dije en principio, donde hay desorden no quieren orden.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se debe hacer, propulsar e impulsar un tratado de libre comercio con Haití, donde se ponga claro, en blanco y negro, todo lo que tiene que ver con el tráfico de rubro y de mercancía, y que obviamente se paguen los impuestos. Cuando eso ocurra, se va a acabar la mafia haitiana, la mafia dominicana de comerciantes y de militares, obviamente. La parte que tiene que ver con la droga y las armas, usted sabe que eso es de nunca acabar. Pero el presidente, con el anuncio que ha hecho de esta verja perimetral, en los lugares más sensitivos o de más tráfico, entonces yo creo que desde el gobierno se puede identificar estos guardias, que para mí yo lo identifico fácil. Si usted ve, señores, un capitán, un mayor, un coronel, un general, viviendo una vida de rico, de millonario, con penthouse, grandes mansiones, grandes fincas, que sabe que no heredó nada, que no tiene abolengo, ustedes saben que ese es un mafioso, un ladrón, un traficante. Y el gobierno, ¿sabe lo que hacen los gobiernos? Usualmente, miran eso, pero para otro lado miran. Hasta se congracian con ese militar. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Así como el gobierno ha anunciado la persecución de la corrupción con respecto a aquellos que han pasado por el poder y han robado, también el gobierno debe mirar a esos militares que no tienen cómo justificar lo que tienen y quitarle todo lo que tienen, porque cada vez que trafican con algo, eso va en desmedro de la salud económica del pueblo dominicano. Antes de ir a una pausa, Rubén, vamos a darle saludar al grupo que tuvimos, la invitación que recibimos allá donde Leandro, a Luis Vichy, ¿verdad? A Claudio y su esposa, a Leandro y su esposa, a Doris, a todos ellos. Gracias por la invitación que nos pasaron. Sobre todo al jefe de la casa, David, el jefe de la casa, el papá de Leandro, ¿verdad? Estuvo a bien prestarnos todas esas atenciones en su vivienda a don Luis Flores. A don Luis Flores, ciertamente una actividad de camaradería hermosa. Así que muchísimas gracias. Bueno, por nuestra parte vamos a una pausa y retornamos en breve.